stood there, the two of us, side by side. Muy buenos días y bienvenidos al quinto webinar que forma parte de la serie de webinars Calidad y Evaluación de la Educación Superior a Distancia y en Línea en el marco de la pandemia del coronavirus, que el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, CALED, en colaboración con Virtual Educa, el Espacio Común de Educación Superior en América Latina y el Caribe, SCELI, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, y la Universidad Técnica Particular de Loja se encuentran desarrollando durante los meses de mayo y junio. En la presente semana, analizaremos el impacto de la pandemia del coronavirus en la calidad de la educación superior a distancia y en línea, siendo de gran relevancia conocer los cambios radicales e inmediatos que tuvieron que asumir las instituciones de educación superior para enfrentarse a la nueva realidad y, sobre todo, analizar la calidad de los procesos que llevaron a esta transformación educativa. Las medidas cautelares para la prevención y propagación del COVID impulsaron la educación a distancia y en línea, pero también generaron impactos reales en los distintos actores del sistema educativo, resultando afectada alrededor del 90% de la población estudiantil mundial, según datos de la UNESCO. En este contexto, el día de hoy para nuestro análisis contaremos con la destacada participación del doctor Ricardo Mayral Uzón, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, y del doctor Germán Ruiz Méndez, coordinador ejecutivo del Espacio Común de Educación Superior en Línea para América Latina y el Caribe, SCELI de México. Agradecemos la presencia de nuestros expertos y les damos una cordial bienvenida, así como a cada una de las personas que se encuentran conectados desde los diversos países a través de nuestros enlaces de transmisión. Mari Morocho Quesada, su servidora, en calidad de subdirectora del CALED, estaré moderando esta sesión a lo largo de 1 hora 30 minutos. Cada expositor contará con 30 minutos para su intervención y al término de las 2 intervenciones se efectuarán las preguntas para cada uno de ellos, las cuales pueden ser remitidas a través del canal de YouTube de Eventos UTPL y de la transmisión en vivo de la página de Facebook de UTPL, Eventos UTPL y CALED, que con gusto las transferiremos a nuestros ponentes. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con nuestro primer ponente, el doctor Ricardo Mayral Uzón, quien es catedrático de Lingüística en el Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED desde el año 2002. En la actualidad es rector de la UNED y vicepresidente de la Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia, EADI. Ha sido presidente de la Asociación Española de Lingüística Aplicada desde el 2011 al 2017. Ha dictado conferencias en Alemania, Argentina, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Italia, México, Pekín, Taiwán, etc. Y ha dirigido y participado en más de una veintena de proyectos de investigación financiados por entidades públicas, donde se han desarrollado aspectos sobre la industria de las lenguas. Es cofundador del grupo de investigación Lexicon, que aglutina un número notable de investigadores de diversas instituciones nacionales e internacionales. Recientemente ha trabajado en el diseño de una base de conocimiento multifuncional en un entorno multilingüe para el desarrollo de aplicaciones en el ámbito de procesamiento del lenguaje natural y la web semántica. Ha formado parte del comité editorial de revistas prestigiosas como Funciones del Lenguaje, Atlantis, Resta, etc. Gracias por acompañarnos, doctor Ricardo Mayral. Adelante. Es un gusto que lo pueda compartir con nosotros esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, Marí. Buenos días a todos. Es un verdadero placer estar en este encuentro, en este webinar, y muchísimas gracias por su invitación. Si les parece, voy a compartir la pantalla con la presentación que quiero compartir con ustedes. Bien, espero que la vean bien. ¿Ven bien la presentación? Se ve muy bien, muy ¿Sí? Bien. Adelante, Ricardo. Pues muchísimas gracias. Miren, yo quiero compartir con todos ustedes cuál ha sido el impacto de la pandemia en nuestra universidad, en la calidad de la educación superior y en línea. Y quiero darles una pincelada con trazos necesariamente muy gruesos de qué es la UNED, para que vean
cómo en una institución tan grande como esta el impacto que ha tenido la pandemia, el COVID-19. Miren, la UNED es una universidad pública con 48 años de historia. Esta imagen que tienen aquí es una de nuestras bibliotecas, que se encuentra en un edificio histórico en Madrid, que son las Escuelas Pías, a los cuales están ustedes cordialmente invitados. La UNED nace en el año 72 y fíjense, nace con un compromiso, con algo que a mí me siento particularmente identificado. Es decir, con una universidad pública, una universidad con un destacado fin social. Es decir, asegurar la igualdad de oportunidades. En el año 72 había muchas personas que, porque vivían en núcleos rurales alejados de las grandes ciudades, o bien porque tenían discapacidades funcionales, etcétera, etcétera, no podían acceder a la educación superior, o incluso personas privadas de libertad. Por esa razón, la UNED acerca a todas estas personas una educación superior, allá donde estén. Se destaca, y quiero sobre todo remarcar, el aspecto social, de inclusión social. Fíjense, personas con discapacidad funcional, tenemos más de 8.000 estudiantes y hemos desarrollado una serie de herramientas para que todas estas personas puedan ejercer su derecho a una formación universitaria superior. Es el mayor campus europeo, 75 ciudades, tienen ustedes aquí el mapa de España, tenemos en todas las ciudades, en Europa y también en América Latina y en África, en Bata y Malabo. Es decir, un poco nuestro lema es donde quieras, como quieras, puedes estudiar desde cualquier parte del mundo y elegir entre más de 75 ciudades para realizar tus estudios. Este es el mapa de España. Y fíjense que es curioso, porque ahora en España se habla de la España vaciada, es decir, de personas que viven en núcleos rurales donde apenas tienen conexión a Internet, donde no tienen una biblioteca. Ustedes no se pueden imaginar lo satisfactorio que es que todas estas personas puedan tener un centro de la UNED donde formarse a un nivel universitario. Este es el mapa de España donde, fíjense, hay más de 200 aulas, más de 200 sedes a nivel nacional, constituyen la red de formación, información y comunicación en nuestro país. La UNED ha desarrollado desde el año 72 un modelo de aprendizaje propio, un modelo que es lo que se denomina hoy el modelo dual, es decir, una mezcla entre sistema online y sistema presencial. Nosotros tenemos una tecnología muy avanzada en cuanto al uso de Internet, etcétera, etcétera, a través de los foros virtuales, pero también nuestros estudiantes en los centros asociados pueden tomar clases presenciales, ¿de acuerdo? Esa es la idea, es decir, este modelo dual, y lo comentaré como una de las conclusiones, es una de las cuestiones que no podemos olvidar porque es una de las conclusiones o uno de los resultados que vamos a aprender de esta terrible pandemia que hemos vivido. Las universidades nos vamos a tener que enfrentar necesariamente a este sistema, es decir, a una mezcla entre sistema online y sistema presencial. Este es lo que llevamos haciendo durante 48 años y tenemos una oferta. Sobre todo, yo he creído también en que la oferta académica debía estar muy cercana a los verdaderos desafíos de la sociedad. Verán que insistentemente reclamo en mi discurso una universidad social, una universidad cercana y atenta a las demandas del mercado y cercana y atenta a lo que nos piden nuestros ciudadanos y los principales agentes sociales. Tenemos una oferta académica muy amplia, 28 grados, una escuela internacional de doctorado, 19 programas, 79 másteres universitarios, tenemos una escuela de idiomas, en fin, una UNED senior, una UNED para personas mayores de 65 años, para que, en fin, lejos de cuando uno ya está al fin de su vida laboral, sienta que tiene una universidad que le acompaña en ese proceso formativo. Pues bien, todo esto da como resultado una universidad con más de 200.000 estudiantes confían en la UNED. Fíjense, les voy a dar un dato que me parece muy revelador. Hemos puesto en marcha el proyecto Alumni y me comentaba la responsable del proyecto que se han licenciado o graduado más de 150.000 personas en la UNED y han pasado por nuestras aulas casi 3 millones de expedientes y de estudiantes, lo que nos llena y lo que es una verdadera satisfacción. Pero la UNED siempre se ha distinguido por esa metodología semipresencial y online. Y hemos apostado
por lo que eran las últimas tecnologías. Fíjense, en el año 72, las tecnologías que había eran los sistemas de comunicación, era el fax, el teléfono, el correo, evidentemente, donde se enviaban todos los materiales por correo. Con la irrupción de Internet, la UNED da un salto cualitativo y empieza a establecer una enseñanza en línea. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Mire, ahora estamos implantando una universidad inteligente. ¿Qué quiero? Es decir, ustedes convendrán conmigo que estamos en una época donde estamos expuestos a una cantidad de datos enorme. Simplemente a un clic podemos acceder a millones y millones de información. Fíjense en una universidad como la UNED con 200.000 estudiantes, con toda esa oferta formativa, con todos los programas y toda la enseñanza, genera millones y millones de datos. Al principio de mi mandato pedí que se aplicaran técnicas de inteligencia artificial para hacer un uso inteligente de esos datos. Es decir, que me gustaría que nuestros estudiantes tuvieran un plan de digitalización. Antes comentaba el doctor Ruiz su preocupación, que también es la mía, sobre el abandono. Y a mí lo que me interesa es que nuestros estudiantes tengan un sistema de aprendizaje personalizado. Es decir, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Es decir, si yo sé que un estudiante en el curso virtual tiene dificultades para entender una cuestión relacionada, pongamos con la contabilidad de costes, por ejemplo, bueno, el sistema inteligentemente detecta que el estudiante tiene dificultades y le puede hacer una serie de recomendaciones. Es decir, aplicar técnicas de inteligencia artificial para que nuestros estudiantes tengan un sistema de aprendizaje personalizado a sus demandas, es lo que estamos poniendo en marcha con lo que se denomina educación a distancia digital y basada en datos. Lo hemos puesto en marcha y va a ser una de las cuestiones que dejamos antes de la pandemia y que quiero retomar ahora, si cabe, con mayor impulso que nunca, para que nuestros estudiantes puedan acceder a sistemas de aprendizaje personalizados a sus demandas, a sus necesidades, a su perfil formativo. Hemos desarrollado modelos predictivos, un gestor de contenidos que nos permite, sobre todo, gestionar y hacer materiales de calidad. Esa es una cuestión importantísima en la enseñanza a distancia, que tenga calidad los materiales donde se puedan combinar todo tipo de formatos, audio, vídeo, etcétera, etcétera, y que los docentes encuentren en esa realización de los materiales una forma sencilla de gestionarlos. Es decir, nosotros apostamos por la inteligencia artificial como una de las líneas de crecimiento. Ese salto de la enseñanza a distancia que empezó con el correo, que siguió con el uso de técnicas como el fax, etcétera, etcétera, que luego dio el salto a Internet. Bueno, pues ahora el próximo salto, esa revolución, pasa por aplicar técnicas de inteligencia artificial, que es lo que queremos hacer. Pero miren, todo esto carece de sentido si no tenemos un foco puesto en la internacionalización. Por eso les doy las gracias de estar hoy compartiendo con todos ustedes. Mire, yo tengo una vocación muy internacionalista y siempre he creído que los grandes proyectos no solo son grandes por la envergadura de sus objetivos, que por supuesto lo son, sino que son grandes porque reclaman la colaboración interinstitucional. Y en ese sentido yo animo, urjo, ahora más que nunca, en un momento de crisis mundial, a la colaboración. Colaborar es la base de la ciencia. No olviden que el diálogo es fundamental. Uno, como siempre, como decía el filósofo, del diálogo uno siempre sale mucho más ilustrado, más enriquecido, pero sobre todo más humilde. Hemos querido alinear nuestra agenda investigadora y educativa con las necesidades de la Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible. A mí me interesa que mi universidad esté atenta, como les decía, a las demandas de la sociedad, a lo que le interesa a cada uno de los ciudadanos. Quiero devolver a la sociedad lo mejor de nosotros mismos, lo que generamos en el mundo de la academia, que no es otra cosa que el conocimiento que generamos a través de nuestro estudio, de nuestra reflexión y de la investigación. Pues bien, ¿y qué sucede? Entra el COVID-19 y efectivamente todo esto cambia radicalmente. Y nos vemos inmersos en un proceso de transformación en un escenario inédito donde los datos van cambiando y nadie sabemos lo que va a pasar mañana. Las previsiones de hoy se tornan prácticamente en números que se quedan empequeñecidos con la evolución de los datos. Fíjense,
Aquí yo recuerdo que en un principio pensábamos que el nivel de contagios iba a ser de 10.000 personas y ya estamos en números en 200.000. Mire, nosotros de un día para otro tenemos que cerrar la universidad. Y yo, una de las cuestiones que me comprometo como rector es a crear una página, un portal web, que es este, COVID-19, información y recomendaciones. Fíjense, he hecho una captura de pantalla. Madrid, 14 de mayo del 2020, 14:30 horas, había 23 comunicados para la comunidad universitaria. Ven en la pantalla que este portal tienen información para estudiantes, personal docente y personal de administración y servicios y, por supuesto, siempre con una audiodescripción. Eso es fundamental. Es decir, nosotros tenemos que cerrar la universidad y rápidamente somos UNED desde casa. Es decir, el personal de administración y servicios, los profesores, los estudiantes, los profesores tutores se tienen que desplazar a sus casas. Y de verdad, yo quiero desde aquí, lo he dicho en todos los foros, quiero dar las gracias a mi comunidad universitaria. Personal de administración y servicios, profesores tutores y profesores por el ejemplo que han dado de compromiso, de dedicación institucional. Desde sus casas desarrollamos una tecnología VPN de tal forma que todos los personal de administración se puede conectar en remoto y la normalidad, fíjense, ha sido la pauta general. Desarrollamos un portal que les invito a consultar, Conectados, la universidad desde casa. Nos pide el Ministerio de Universidades que, junto con otras universidades, pongamos todos los recursos que tenemos. Y fíjense, luego les podré pasar el enlace, tienen allí todos los recursos que hemos desarrollado todas las universidades. Este es un portal que les puede resultar de suma importancia. Pero, ¿cuál es el impacto en la oferta académica? Claro, nosotros, fíjense, recuerdan, 28 grados, 200.000 estudiantes, sistema presencial. ¿Qué hacemos con la presencia? Las aulas se quedan vacías. Las aulas se quedan vacías. Y, evidentemente, lo que tenemos es que restaurar ese sistema y llevarlo a un sistema no presencial. Mire, nosotros tenemos una tecnología que están invitados a utilizar, por supuesto, que son las plataformas AVI. Ustedes ven que en todo este mapa de España, en todos estos sitios donde hay centros de la UNED, tenemos 784 aulas virtuales, ¿de acuerdo? Con sistemas de webconferencia y de videoconferencia. De tal forma, lo ven aquí, que un profesor emite en directo y los estudiantes siguen perfectamente la clase, de tal forma que, fíjense, a través de sistemas de webconferencia podemos impartir con herramientas como pizarra electrónica, generar repositorio de tutorías. Fíjense, lo que es importante es que tenemos a lo largo de estos años, normalmente graban 8.572 profesores, tenemos un repositorio de vídeos de clases de más de 223.000 recursos digitales. Y tenemos visitas a vídeos, fíjense, 26.393.000. En fin, esto lo que hacemos es, todas las clases presenciales las llevamos a este sistema de videoconferencia. Evidentemente, fíjense, en el incremento se produce durante la pandemia en un 350% y se emiten más de 263.452 vídeos con 30 millones de usuarios. Les invito a ver esta gráfica. Fíjense. Hubo sesiones durante la pandemia, mire, cuando empezamos al principio de año, donde las conexiones eran de 36.000, 30.000, 44.000. Cuidado, 22 de marzo, ¿lo ven aquí? 22 de marzo. 200 cuando ya ha irrumpido la pandemia. 212.792. 30 de marzo, 189.000. Pero cuidado, el pico, aquí son vacaciones de Semana Santa, por lo tanto, baja. Y aquí el pico, más de 265.000 conexiones. Y así prácticamente se mantiene hasta el 18 de mayo, del 18 al 24 de mayo. Es decir, llegamos lógicamente, para poder aguantar todo este sistema, llegamos a un acuerdo con el Centro de Supercomputación de León, a quien públicamente quiero dar las gracias, para que nos redoblen los servicios de tal forma que nuestros estudiantes acceden perfectamente a sus clases. Pero además hemos seguido con la oferta de cursos de verano, evidentemente online. Es decir, vamos a impartir cursos de verano en 90 cursos en 50 sedes. Antes eran presenciales. Ahora mucho me temo que van a ser online. Y miren, durante el periodo de la pandemia, yo creo mucho en la docencia y en la investigación. Son los dos pilares del mundo universitario. De hecho, siempre digo que la docencia es
docencia e investigación mantienen una relación indisociable. De hecho, nosotros hemos colaborado en el desarrollo de máscaras, como las que ven, a través de nuestras impresoras 3D. En uno de los centros hemos suministrado material y se hicieron estas máscaras que ven allí, y también nuestros grupos de investigación han. De hecho, aquí muestro un grupo de ingeniería para combatir el virus que recogió el diario El País, de grupos de epidemiólogos, matemáticos, informáticos, que han colaborado muy estrechamente con el instituto que tenemos con la Escuela Nacional de Sanidad. Es decir, la investigación ha estado cercana también a estos temas. Pero miren, hemos logrado pasar la docencia, esa docencia presencial, con esos picos, más de 300, aumentando el 350%. Pero el gran reto, ¿cuál era? El gran reto era la evaluación. Yo les voy a dar unos datos. Fíjense, la evaluación en la UNED es muy compleja. Son 200.000 estudiantes con todas esas asignaturas en 74 centros nacionales, 18 en Europa, 41 centros penitenciarios. También impartimos clases a los alumnos privados de libertad, ¿de acuerdo? Nosotros realizamos, fíjense, un dato que les puede, más de 600.000 exámenes al año, con picos de 40.000 exámenes por día, más de 2.000 exámenes por centro en una sesión presencial. Pues fíjense, yo me gustaría ponerles ahora la siguiente pregunta. Abril, mediados de abril, los exámenes son en mayo-junio. ¿Qué hacemos? ¿Puedo yo conglomerar o reunir a 1.000 estudiantes en un aula, en las condiciones sanitarias? ¿Puedo yo, es decir, celebrar estos exámenes de forma presencial? Evidentemente, la respuesta creo que es obvia, no. Con lo cual empezamos a desarrollar un sistema de evaluación alternativo. Y este ha sido el gran desafío. Mire, tienen aquí toda la información, publicamos un portal web con presentación para el PDI, para el personal de administración y servicios, personal docente investigador, profesores, tutores, estudiantes, donde tienen todos los recursos digitales. Pero ponemos en marcha varias herramientas que quiero compartir con ustedes. Mire, me voy a centrar sobre todo en exámenes orales y en exámenes en línea. Nosotros hemos desarrollado un sistema que es la valija virtual, que lo utilizamos para sistemas presenciales. No me voy a referir, es un sistema que nos permite examinar a muchas personas en un aula, de tal forma que cuando el alumno entra con un código, con su carnet de estudiante, a través de un código de barras, el sistema le avisa dónde se tiene que sentar en el aula, qué asignatura se va a examinar, cuánto tiempo tiene el examen, dura el examen. Cuando entrega el examen, se escanea y el estudiante recibe el examen en un correo electrónico como prueba y constancia de que se ha presentado, y el profesor también, de tal forma que puede el profesor corregirlo en cualquier dispositivo. Este fue una herramienta que hemos desarrollado, la valija virtual, la que nos han galardonado en varios, se ha utilizado en todas estas instituciones, la utilizamos para examinar a las bases militares en el Líbano y en el extranjero. Pero sí que quiero ver, que vean ustedes qué sucede con los exámenes orales. Nosotros empezamos a desarrollar una tecnología, que es un sistema donde el profesor, el alumno desde cualquier parte puede realizar el examen oral. Un examen oral no solo de idiomas, sino de cualquier otra materia, de acuerdo con todas las normas de seguridad, con grabación y corrección de exámenes, con un control total del examen por parte del equipo docente, con la revisión y el diseño de equipos multimedia. Pero una de las herramientas que quiero mostrar es el aula virtual de examen. Esta herramienta ante la pregunta, ¿qué hago yo con 283.000 exámenes que tengo que hacer? Empezamos a desarrollar esta herramienta, aula virtual de examen. La aula virtual de examen supone una herramienta que permite realizar desde tu casa cualquier tipo de examen, de tipo test, de desarrollo o mixtos, sin necesidad de instalación de software. Es una herramienta compatible con todos los sistemas operativos, accesible desde cualquier navegador y con cualquier dispositivo. Es decir, si yo tengo un teléfono, lo puedo hacer, o una tableta, o un ordenador. Es una interfaz sencilla, permite editar textos, porque una de las cuestiones, por ejemplo, para exámenes de matemáticas, de física, de química, donde hay símbolos y símbolos matemáticos, químicos, incorporamos toda esa modalidad de textos, se realiza una copia de seguridad de todos los enunciados, hay una vista previa y además se incorpora para los tipo test una corrección automática del examen. Pero, claro,
me preguntaban los profesores, ya, oiga, mire, rector, pero es que, ¿y cómo controla usted la seguridad? Porque, claro, a través de el alumno, a través de un sistema en su casa, un sistema online, ¿usted qué indicios de seguridad? Hombre, evidentemente todos convendremos en que la seguridad no es la misma que un sistema presencial. Pero, en primer lugar, nosotros tuvimos mucho cuidado de no utilizar técnicas invasivas en la privacidad, como por ejemplo el reconocimiento facial o la grabación del entorno con usos biométricos, ¿de acuerdo? Perdón. Se le saca una serie de fotos aleatorias, de tal forma que nosotros sabemos si el estudiante que dice ser el que es realmente corresponde con su identidad, para evitar problemas de autenticación o, en fin, de alteración de la identidad del alumno. Entonces, se saca fotos que se cotejan con la foto que tiene el estudiante en su carnet. También detección de plagios. Es decir, nosotros pasamos un sistema de antiplagio cuyo corpus lingüístico no solo es la red, sino también los exámenes que se realizan por el resto de compañeros, para evitar que entre ellos se hayan podido pasar algún tipo de material o hayan hecho un uso fraudulento. Se guarda automáticamente, un sistema de guardado automático cada minuto para que el estudiante no pierda lo desarrollado ante una caída de luz. Hay un sistema de encriptación, es decir, donde con unas normas de seguridad basadas en certificados, esta ya es una parte más tecnológica, más técnica, y preveemos la concurrencia de 30.000 estudiantes por sesión, ¿de acuerdo? Que no está mal, 30.000 estudiantes por sesión. Además, ABEX, esta herramienta, cuenta con un módulo de análisis estadístico y generación de informes y de métricas. Bien, esta es la herramienta que hemos seleccionado, una herramienta que además nos han pedido el Ministerio de Justicia para realizar exámenes donde concurren 30.000 personas. Empezamos los exámenes, deseo que todo se realice con la más absoluta normalidad. Esta es una tecnología que nos han pedido desde muchas otras instituciones y bueno, pues en la que estamos precisamente satisfechos, hemos salido reforzados. Pero fíjense, una de las cosas que a mí me preocupaba, yo les he hablado que me interesa una universidad social, una universidad atenta al ciudadano, una universidad atenta al más necesitado. Claro, una de las cuestiones dice, oiga, mire, ¿y si yo vivo en un núcleo rural y no tengo acceso a Internet? ¿O si yo soy una persona con una discapacidad funcional que no me manejo bien con el teclado? ¿Qué soluciones me da usted? Desarrollamos una serie de medidas en torno a la UNED 100%. UNED 100% son medidas para que ningún estudiante se quede atrás, para que ningún estudiante no deje de tener derecho a su evaluación, para que la UNED sea realmente solidaria. Y disponemos de medidas, que no comentaré porque no quiero alargarme, no sé si voy bien de tiempo, si me dan 2 minutos más, medidas que elaboramos para las personas con discapacidad, adaptamos la herramienta y la hacemos accesible. Para las personas privadas de libertad, tenemos 40 centros penitenciarios con alumnos, también proveemos respuestas y soluciones para ellos. Personas que han desarrollado servicios esenciales, por ejemplo, sanitarios, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, que han visto mermada su capacidad de estudio debido a que han tenido que doblar turnos debido a su profesión. Bueno, en ese caso proveemos una serie de situaciones. Es decir, UNED 100%, que nadie se quede atrás, que un medio tecnológico o personas simplemente, fíjense, que no tienen medios tecnológicos. Una persona que no tiene una webcam, una cámara web, una persona que no tiene un ordenador. Lo que hemos hecho ha sido adquirir más de 1.000 cámaras web, 70 y tantos, 75 ordenadores, y los hemos distribuido por nuestros centros para que nuestros estudiantes tengan acceso, tengan medios tecnológicos, de tal forma que puedan realizar su evaluación. Este es un proyecto del que yo me siento particularmente orgulloso, porque, como les decía, siempre he creído en esa universidad solidaria. ¿Y cuál es la universidad? Como ven, hemos tenido que afrontar grandes desafíos. Y estos desafíos hubieran sido imposibles sin la colaboración de toda la universidad, de toda la comunidad universitaria. ¿Y cuál es la universidad post-COVID? La universidad post-COVID, yo creo que está claro, les decía, es la fortaleza del modelo semipresencial, dual, mixto, ese modelo entre una enseñanza online y una enseñanza semipresencial, con el desarrollo de una tecnología que está basada necesariamente en los procesos y en los procedimientos que nos proporciona la inteligencia artificial, de tal forma que
nuestros estudiantes puedan acceder a modelos de enseñanza personalizados. Cuando digo modelos de enseñanza personalizados, quiero explicarme con corrección. Si una persona tiene un problema o una dificultad en entender una cuestión, puede recibir recomendaciones sobre, decir, mire usted, pues hemos detectado que usted tiene problemas para entender esta noción, la que sea, mire, consulte este vídeo o consulte este recurso. Es decir, una tecnología, un sistema de aprendizaje donde la inteligencia artificial pueda servir para que nuestros estudiantes tengan un modelo adaptado a sus necesidades. Y evidentemente, la universidad, el proceso, la nueva universidad, tiene que apostar claramente por la calidad. Yo siempre he creído en la calidad, en la elaboración de materiales, en la elaboración de los recursos. Tienen que ser inteligentes, tienen que ser intuitivos, tienen que tener sobre todo el rigor, la coherencia que demanda cualquier material académico. Y sobre todo, tiene que ser, es decir, materiales que impliquen, sobre todo, y que hagan el máximo uso de todos los recursos que generamos. En una de las transparencias, no sé si han podido ver, había más de 200.000 vídeos que tenemos grabados. Bueno, evidentemente, y hemos desarrollado herramientas para que los profesores puedan hacer libros electrónicos. De tal forma que si yo necesito pues buscar un vídeo sobre una cuestión teórica, la que sea, pues puedo a través del buscador integrarlo rápidamente en el libro electrónico. Es decir, en esa universidad post-COVID debemos apostar también por la internacionalización. Mire, yo creo en la colaboración interinstitucional. Se lo decía anteriormente. Los grandes proyectos son grandes gracias a la colaboración de todos, porque gracias al diálogo, yo creo mucho en el diálogo. El diálogo es la base de la ciencia, es la base de la investigación. Hemos podido progresar gracias al diálogo y a la crítica constructiva. Y ahora más que nunca debemos fomentarlo. Esa colaboración interinstitucional de tal forma que al compartir todos logremos aprender de las experiencias de todos y, en definitiva, dar respuesta a lo que nos une, que es crear una sociedad mejor, apostar precisamente por ese saber solidario. Y evidentemente al hacerlo debemos alinear nuestra oferta académica, nuestra oferta investigadora con lo que yo entiendo que es la agenda mundial, la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. En definitiva, no me quiero alargar más, trabajamos hoy para adaptarnos a las necesidades del futuro. Y miren, me van a compartir a modo de reflexión final. Quiero compartir una reflexión con todos ustedes. Hemos iniciado una década. Y fíjense, azotados por una gran pandemia. Y yo deseo y me empeñaré firmemente para que así sea en mi humilde responsabilidad, para que desde la academia, desde la universidad, es decir, logremos que esta sea la década en la que entre todos, porque esta es una labor común, podamos sobre todo fomentar el saber, el conocimiento ilustrado, podamos apostar por el conocimiento enciclopédico, pero sobre todo logremos incentivar el saber solidario. Ese es el mejor legado que podemos dejar a nuestras futuras generaciones. Todo ello apostando por los valores que definen la academia, el diálogo, la humildad, la generosidad y esa capacidad para entender al otro. Eso es las grandes enseñanzas que debemos sacar en esta era post-COVID. Entre todos, yo estoy seguro que gracias a esa apuesta por el conocimiento podremos hacer que nuestras futuras generaciones se sientan orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que nos ha tocado vivir. Sin más, me pongo a su disposición para atender las preguntas que tengan a bien hacerme. Espero que les haya resultado interesante y muchísimas gracias sobre todo por su interés y por su atención. Muchísimas gracias, doctor Mayral, por esta brillante intervención en las que hemos podido conocer en profundidad el trabajo que está desarrollando la UNED como una entidad pública con 48 años de historia y apoyando al contexto social desde la población más alejada. En este proceso de fomentar la empleabilidad y el emprendimiento también de sus graduados, ha ido realizando acciones hacia la transformación digital y que se ha estado apoyando transversalmente en programas propios de inteligencia artificial. Es un gran mérito para la UNED este proceso de implementación de estos niveles de tecnología
en donde también se ha analizado cómo desarrollar el proceso de docencia en el marco de la pandemia. Y también un elemento fundamental sobre la evaluación de los estudiantes en el modelo semipresencial y en línea también que actualmente se encuentra desarrollando la UNED con este proceso de evaluación. En el marco de fortalecer ese modelo semipresencial, dual y mixto, en donde la inteligencia artificial apoyará también a la calidad de la elaboración de materiales inteligentes e intuitivos que fortalezcan también el nivel de internacionalización de la UNED y que claramente estén apegados a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias, doctor Mayral. Y damos paso a nuestro siguiente ponente, el doctor Germán Ruiz. El doctor Germán Ruiz es nuestro segundo panelista, es doctor en Administración Pública por la UNAM, se ha especializado en los temas de tecnología, educación y desarrollo local. En su experiencia profesional ha participado en diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En años recientes ha colaborado con la SEP en proyectos de educación a distancia. En el 2017 recibió el premio INAP y forma parte de la Unión de Universidades de América Latina. Actualmente es el coordinador ejecutivo del Espacio Común de Educación Superior en Línea para América Latina y el Caribe, SCELI, en México. Gracias por acompañarnos, doctor Ruiz. Damos paso a su intervención. Mari, gracias, muchas gracias por esta introducción. Un honor y un gusto compartir con Ricardo de la UNED toda la experiencia que ha hecho en el marco de una de las universidades más importantes de Europa y sobre todo un referente a nivel latinoamericano. También, Mari, agradecer de parte del doctor Roberto Escalante, nuestro secretario general de la UDUAL, por esta invitación a sumarnos en lo que el trabajo del CALET ha estado haciendo a nivel latinoamericano y evidentemente también agradecer a la UTPL y a Virtual Educa. Creemos que justamente con estas alianzas y estas colaboraciones, en este momento de la pandemia, pues nos los hacen valer con un peso muy específico en compartir las experiencias y sobre todo, pues en colaborar. Si bien muchas de nuestras universidades están cerradas todavía y quién sabe, todavía no tenemos claridad cuánto tiempo estemos en este marco, pues vamos a tener que seguir trabajando de manera colaborativa y qué mejor que la virtualidad. Pues bueno, Mari, voy a permitirme compartir la pantalla contigo y con todo el auditorio para ir explicando un poquito lo que estamos haciendo desde la UDUAL y cómo hemos venido trabajando también de manera colaborativa con las universidades. Si bien esta pandemia, como también comentabas tú al principio, pues nadie se la esperaba, nadie estaba preparado para esto, prácticamente millones y millones de alumnos, escuelas cerradas por todo el mundo, se han quedado desde esta perspectiva pues interrumpidas, ¿no? Que esto me parece que es algo que jamás lo habíamos tenido en el sector educativo y que quienes hemos trabajado desde el punto de vista y de la mano con CALET en el tema de la educación a distancia, en el tema de la virtualización, las herramientas tecnológicas, la incorporación en las universidades y en el sistema educativo, pues me parece que salimos ahora a una nueva modernidad o una nueva realidad con el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación y del aprendizaje digital para hacer esta irrupción que tuvimos hacia la no presencialidad en todo el sistema educativo y nos referimos prácticamente desde el nivel básico hasta el nivel superior que se vio implícito la irrupción de la tecnología y evidentemente pues quienes hemos estado trabajando para que esto se venga haciendo realidad dentro de las universidades, pues hoy en día tuvimos que salir a esta nueva realidad, así que prácticamente todo el mundo paralizado desde una perspectiva del quehacer universitario tradicional y de ahí que se implementen nuevas estrategias para poder garantizar sobre todo la continuidad académica, para poder trabajar de manera colaborativa y sobre todo vincularnos desde el aspecto de la formación universitaria con nuestras escuelas. Algo y un poquito para explicarles, voy a permitirme establecer esta presentación como en 3 momentos. Primero, cómo estábamos antes del COVID, qué es lo que pasó justamente con esta irrupción hacia la continuidad académica por medio de las tecnologías y luego hacia dónde vamos o qué es lo que tendremos que estar observando. Como ya bien el rector Ricardo lo comentaba,
hay mucho por hacer en el tema de la educación y cómo podemos vincularnos en estas nuevas tecnologías. Recordar que en América Latina y el Caribe previo se estaba ya transitando hacia modelos generados a partir de los componentes de esta economía digital, que ha sido también algo que ha venido a establecerse en este nuevo orden mundial, básicamente por principios que también estuvieron presentes en la presentación del doctor, que tienen que ver con esta industria 4.0. Me refiero al Big Data, el Machine Learning y la inteligencia artificial. Es decir, hemos tenido ya una oleada de todo lo que se está haciendo a nivel industrial, de todo lo que se está haciendo a nivel empresarial, pero sobre todo cómo se venía transformando desde el punto de vista educativo y cómo se venían incorporando en algunas universidades y sobre todo algunas grandes empresas, sobre todo las que han trabajado este tema con la cantidad de datos. Habíamos tenido ya algunas experiencias aisladas en el tema de este tipo de información para poder trabajar con la industria 4.0 o la educación 4.0, que en algún momento también le llamaron así los expertos. Posteriormente también venía afectando de manera directa el quehacer universitario en todas sus dimensiones, desde la enseñanza, la investigación, el gobierno, la gestión y evidentemente la gobernanza universitaria, para que se pudieran incorporar estas nuevas herramientas en entornos virtuales. Quienes hemos trabajado desde esta parte, pues hemos estado haciendo foros, haciendo documentos, haciendo lineamientos, pero evidentemente al interior de las universidades esto se tiene que presentar, al interior de los sistemas educativos. La tecnología es solamente si se ve y si se implanta, no solamente es un discurso en el ámbito de la numeralia. Tiene que estar el sistema, tiene que estar la infraestructura, tienen que estar los modelos de enseñanza-aprendizaje basados en la tecnología. Ese es el gran tabú que hemos tenido a partir del uso de la tecnología y previo a lo que hemos tenido en este COVID. Además, hay que recordar que en esta transición hacia la sociedad digital, el quehacer universitario pues se tenía que establecer por dos tipos de componentes. Primero, el tecnológico, el que venía a través del hardware y el software, y obviamente el cultural, que tiene que ver con formación, habilidades y capacidades, ¿no? Este estudio que evidentemente pues centra lo que se ha venido buscando, no solamente el uso de lo que dicen algunos, no tener los fierros, sino hay que tener también los modelos. Entonces, siempre ha sido importante que tengamos presente todo lo que se ha estado haciendo con el uso de las tecnologías desde las universidades, los sistemas educativos. Hemos transitado ya con experiencias fallidas, por ejemplo, en el uso de las tecnologías en algunos países, por ejemplo, con el tema del equipamiento, con el tema si entregamos tablet, el modelo 1 a 1, la propia OCDE hace un par de años dijo que evidentemente no solamente era entregar dispositivos por entregarlos, sino que había que trabajar en los modelos y había que trabajar desde el punto de vista pedagógico y había que trabajar en la creación de estos contenidos educativos, que con esta pandemia se volvió prácticamente el centro nuclear de atención de todos los estudiantes. Todos voltearon de manera inmediata hacia los recursos educativos en el Internet. Y hay que retomar también que desde el punto de vista del papel primordial que se ha tenido, por ejemplo, con plataformas como estas, a partir del uso del video, con plataformas ya de hace más de 50 años, como el tema de la televisión educativa, que vuelve a retomar un aspecto muy importante en el quehacer universitario. Esto evidentemente pues deja que esperemos que estas lecciones podamos aprenderlos. Si bien este informe que se hace desde Educase, donde se analizan las tendencias, pues evidentemente se vieron aceleradas con todo este tema de la pandemia del COVID-19, cuáles eran las tendencias para acelerar la adopción a la tecnología, ¿no? Muchas habían mostrado resistencias, algunas por temas presupuestales, algunas por temas ideológicos, algunos también por temas, hay que decirlos, burocráticos, que difícilmente podían también transitar hacia esa modernidad, tanto en la infraestructura como en los procesos. Y que con esto, pues evidentemente, cuando el rector voltea a ver y dice, ¿dónde están nuestras aulas virtuales? ¿Qué capacidad tenemos para atender a los alumnos en modo no presencial? ¿Qué formación? ¿Qué recursos tenemos? Pues evidentemente muchas de las universidades se quedaron paralizadas con esto, porque en América Latina esta transición hacia el cambio digital pues implica
también un proceso de inversión tecnológica y además, como les comento, acompañado de un proceso de modelos pedagógicos que hagan robustos los sistemas de educación a distancia y educación. En esto, pues la tecnología inminentemente ha sido el aspecto más importante para que se puedan implantar en la educación superior. Ahora, en este monitoreo, y algo de lo que no hemos hablado mucho, Mari, me parece que es importante, es centrarnos en el tema de los alumnos, centrarnos en el usuario final que las universidades están atendiendo, qué es lo que está pasando al interior, y algo que se ha estado trabajando también desde la Unión de Universidades de América Latina, centrar el objetivo desde esta etnografía hacia los alumnos, desde esta parte psicológica, ¿no? Por ejemplo, este estudio de e-learning industry, ¿no? En Estados Unidos, rápidamente identificaron cuáles fueron los aspectos centrales en temas psicológicos por los cuales estaban afectados. Pues evidentemente, primero, la pérdida de ganancias o pérdida de los ingresos de los padres, ¿no? Porque cuando transitamos a la no presencialidad y hacemos del espacio familiar no solamente ese espacio familiar, sino lo hacemos también el centro laboral, lo hacemos también el centro académico, lo hacemos también el centro de muchas de las cuestiones psicológicas que están implícitas para todo el sistema y la sociedad, porque finalmente es ahí donde se concentra la preocupación, la angustia, el temor a ser infectado, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones hay que centrarlas muy bien en este momento, atenderlas, no perderlas de vista, ¿no? Porque finalmente para los jóvenes universitarios, pues el principal componente tiene que ver con la pérdida de ingresos, ¿no? En la modalidad abierta y a distancia, hay que decirlo, más de la mitad de los alumnos pueden estar también trabajando. Entonces, esto evidentemente pues a ellos les implica, y muchos estudios también han hecho de que el teletrabajo ha incrementado la productividad y ha incrementado también de alguna manera la forma en la que se venía haciendo el ajuste de tiempos en el que estamos conectados a Internet. Entonces, en esta parte es importante visualizar el aspecto también de la seguridad, sobre todo psicológica, ¿no? El miedo a enfermarse, por ejemplo, es algo que todo el mundo tenemos miedo, más ahora que estamos ya transitando hacia esta nueva normalidad, o ya se está buscando reactivar los sectores económicos. Entonces siempre está ese miedo, el miedo a perder una beca, por ejemplo, para las universidades, o esa financiación para poder, el agotamiento también por el exceso de información, ¿no? Esta infoxicación que tenemos también día a día, las redes sociales, todo lo que ha estado implícito en el sistema de esta pandemia, que ha sido algo que también muy característico a partir del uso de las tecnologías, la pérdida de un ser querido y evidentemente la dificultad de estudiar en casa ante la situación actual. Hay que decirlo también que esto pues depende del componente del Internet que pudieran tener el acceso, la calidad del Internet que pudieran tener los alumnos para poder desarrollar sus actividades académicas, y que además en este centro familiar pues también se puedan desarrollar los otros componentes, tanto de los padres, hay que decir, en algunas casas pues evidentemente que algunos otros pudieran estar en otro sistema educativo, entonces comparten el Internet, comparten los dispositivos electrónicos para poderse conectar. Entonces esto es también algo que hay que tenerlo presente, no solamente desde que inició esto, sino en esta nueva normalidad. La parte psicológica yo creo que va a ser la parte sustantiva para que podamos salir. Este concepto de resiliencia que se ha tenido desde el punto de vista de cómo nos vamos a adaptar de la mejor manera desde el aspecto de seguridad y de psicología, podemos también tenerlo muy presente. Bueno, y nada más como un monitoreo de lo que se hizo evidentemente cuando esta pandemia entró, pues rápidamente, para garantizar la salud de todos los estudiantes, primero es la vida, primero hay que salvaguardar los aspectos sanitarios y evidentemente que nuestras alumnas y nuestro personal académico estuviera seguro. Así que pues todos los sistemas prácticamente se vieron en esta suspensión o interrupción de las clases. Además, se dio un inicio de modalidades a distancia o tránsito forzado hacia la docencia no presencial para aquellas universidades que no tenían esta parte. Ya lo hemos documentado, Mari, desde los indicadores teníamos ya un registro de un incremento del 15% de la matrícula en América Latina, venía estableciéndose en la modalidad
a distancia, y bueno, pues con esto, entonces, ¿qué pasa con el otro 85%? Había que transitar a esa no presencialidad, así que el teletrabajo estuvo presente para el personal administrativo y además para el personal docente. Quienes imparten materias en lo presencial tuvieron que salir también a dar cursos, tuvieron que capacitarse. Hay que hablar mucho del tema de las habilidades digitales para aquellas universidades que apenas estaban insertándose en este tema de la transición hacia lo digital. Hay también un reajuste inmediato y algunas universidades reaccionaron rápido con el tema de los calendarios escolares. Para poder garantizar el semestre, para poder garantizar el ciclo escolar, se tuvieron que hacer estos reajustes a los calendarios escolares y que evidentemente pues aún todavía están en un tema incierto hasta que no sepamos por dónde va esta pandemia y que bueno, finalmente estaremos más atentos a la parte de la seguridad y de la salud que hacia lo que nos establecen las normas. Y luego también el uso de los repositorios y recursos educativos, ya también lo comentaba el rector, todas las universidades compartieron desde su punto de vista lo que tenían a nivel de repositorios y de recursos educativos digitales para que se pudieran tener acceso desde distintas plataformas, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. Muchas universidades que no tenían este tipo de infraestructura tuvieron que pedir prestado para poderlos establecer, para poderlos vincular y sobre todo pues pertenecer a esta parte de la cooperación internacional. Además, los planes de continuidad académica o a distancia, la evaluación del aprendizaje a distancia, que también se volvió en un reto de cómo evaluamos. Muchas veces ese fue el concepto de establecer estas métricas, de establecer estos programas y sobre todo también temas de movilidad académica. Esto fue una visión de lo que sucedió, no solamente desde esta perspectiva. También la Asociación Internacional de Universidades, por ejemplo, levantó esta encuesta donde vemos que prácticamente el impacto que tuvo que ver con las instituciones de todo el mundo, no solamente de América Latina, aquí ya incluimos todo el mundo, estuvieron prácticamente el 90%, casi solamente el 1% no se vieron afectadas, todos tuvieron afectaciones en la irrupción de los ciclos escolares. También en el tema de enseñanza y aprendizaje, no todas las universidades estaban preparadas o mostraron esta no afectación hacia los procesos de continuidad académica, así que pues esto evidentemente pues toma a las universidades con una situación de transitar de manera forzada hacia la no presencialidad, hacia la parte remota. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en todo esto? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Además, propio uso de plataformas para realizar los webinars, para realizar el videotrabajo, para realizar las videoclases, pues se vieron implícitas en toda esta ola de la nueva descarga, sobre todo si lo vemos aquí en el uso de Google Play y App Store. Zoom ha sido uno de los grandes ganones en este tema del mercado de las aplicaciones, de la usabilidad y evidentemente pues está también muy importante la parte del entretenimiento, pero vemos que todo el mundo prácticamente volteó hacia estas plataformas, las plataformas de recursos abiertos, plataformas como Google Classroom, como Microsoft Teams, se hicieron alianzas importantes para poder establecer estos vínculos y poder generar todo este nuevo ecosistema a partir de lo que está vinculado con la pandemia. Entonces, esto es lo que se ha venido presentando en estos últimos meses, una irrupción masiva, sobre todo, por ejemplo, con los cursos masivos y abiertos a distancia también, para poderlos vincular con el aspecto académico. Este es un ejemplo de lo que, por ejemplo, la UNAM realizó para mantener esta idea de que la universidad no se detiene, ¿no? Se trabaja desde casa. Y además, pues hay que reconocer, por ejemplo, para el caso mexicano, la UNAM, la Universidad Nacional Abierta de México, la Universidad Autónoma de México, la UNAM, ha sido una de las universidades con mayor trabajo en el uso de recursos, en el uso de modelos de desarrollo, de formación, de contenidos para el aprendizaje virtual. Entonces, rápidamente concentraron este campus, que le llamaron campus virtual, en la página de la CUAED, donde podemos encontrar
pues todas las clases virtuales, seminarios web que también se lanzaron, recomendaciones académicas, también tecnologías para la educación, contenidos abiertos. También hay que decir que la UNAM tiene un gran repositorio de contenidos abiertos que los pusieron a disposición no solamente de los universitarios mexicanos, sino prácticamente de toda América Latina y el Caribe. Hay muchos manuales, también muchos tutoriales y además pues todo un acompañamiento que hicieron. Hay que reconocer la destacada labor en el tema de la pedagogía hacia estas transiciones. Aquí, por ejemplo, este documento que hicieron muy bueno para las recomendaciones, para la transición a la docencia no presencial, que rápidamente fue distribuido en todo el mundo para poder dar estas recomendaciones, porque muchos de los docentes pues recordarán que no estaban familiarizados con el uso de las tecnologías. Esto es un monitoreo, Mari, y a todos los que nos escuchan y nos siguen en este webinar, de cómo los gobiernos y las tecnologías educativas se implementaron para poder atender esta pandemia. Hay que decir que desde este punto de vista, este monitoreo que hizo el Banco Mundial de manera importante, también el BID en algunas de sus páginas, para poder dar esta continuidad, no solamente hacia la parte universitaria, sino en general. Lo que quiero mostrar con esto es desde básica, cómo el uso de las tecnologías fue predominantemente lo esencial para poder salir con esta pandemia, con este tema de las clases a distancia. Por ejemplo, el uso de portales, los sistemas de gestión de aprendizaje, los repositorios nacionales, aspectos como Google Classroom, Microsoft Teams, las videoconferencias, ¿no? Estos webinars que ya cada día se están volviendo también ya en una continuidad académica, las redes sociales, ¿no? El uso de las redes sociales, que hay que comentarlo también, que se ha vuelto importantísimo. Este mismo seminario webinar está transmitido también por Facebook, ¿no? Facebook se ha convertido también en una plataforma muy importante y poderosa. También la telefonía y la mensajería se ha convertido en otro aspecto, el material de aprendizaje físico sin internet y evidentemente, como comentaba, una nueva reposicionamiento de la televisión por sus distintas plataformas, satelital, streaming, en fin. Esto no es solamente un monitoreo para todos aquellos que veamos cómo nuevamente la tecnología se vincula con la educación y cómo desde los ministerios y desde los países retomaron este tema. Por ejemplo, tenemos que también repensar el uso de las redes sociales en el aspecto educativo, que esta pandemia también nos está dejando. Casi todos los países utilizando el Facebook, el Twitter no se diga, Instagram, algunos países también vinculándose, YouTube, que ha sido también una de las plataformas para podernos transitar hacia esta parte no presencial, y bueno, algunas otras plataformas que han estado presentes. Entonces, esto es un monitoreo para que veamos la importancia de la tecnología, retomemos este valor de la educación a distancia y cuáles son los formatos que también eventualmente se van a ir vinculando con este aspecto. Algo que comentaba también el rector de la UNED y que me parece importante, pareciera que nos habíamos puesto de acuerdo en trabajar en este tema de preocupación, no solamente a nivel nacional, sino yo creo que cada uno de nuestros países tendremos que mirar, replantear aquellos indicadores que ya estaban establecidos con esta hoja de ruta que era los objetivos del desarrollo, y que además, pues en el tema de educación de calidad tendremos que retomar la enseñanza universitaria. Aquí están los indicadores que desglosé yo, que están vinculados directamente con la enseñanza universitaria, sobre todo qué tiene que ver con los profesionales, cómo los insertamos al empleo, qué es lo que va a pasar con estos niveles además de equidad, como también se ha venido manejando. No solamente mirar por la calidad, sino mirar por la equidad de la educación. ¿A quién podemos acceder con este nuevo uso de las tecnologías? También garantizar toda la parte de la educación para toda la vida, ¿no? Para estas competencias que además, pues esto nos está dejando como experiencia que la transición hacia la sociedad digital fue mucho más abrupta y además mucho más obligada. Entonces tenemos que trabajar ya de la mano. Ya se hablaba de un tema de brecha digital desde hace muchos años para América Latina. Ahora se está hablando de marginalidad digital, ¿no? Que eso me parece que tendremos que irlo trabajando, ¿no? Es decir, aquellos que no tengan todavía ni acceso al Internet, ni acceso a este tipo de tecnologías y sobre todo el acceso a partir de la producción o de la productividad a partir del Internet. Eso es algo que tenemos que trabajar y no debemos de perder de vista todo lo que se ha hecho o lo que se tendrá que hacer con el tema del desarrollo sostenible. Y bueno, desde la UDAL
creemos en esta parte de la cooperación para poder mantener el intercambio de experiencias, para poder mantener también con los ministerios de educación, pues un trabajo colaborativo. La UDOAL ha trabajado con la CELAC muy de la mano, se han hecho algunos talleres, hemos trabajado también con este proyecto de Árbol Adentro para conocer la etnografía del encierro desde nuestros docentes, desde nuestros alumnos que están trabajando, que tienen también algo que decir. Hemos realizado también una serie de webinars, también el uso y el componente de qué es lo que pasó con la movilidad académica y evidentemente también la parte de nuestro Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional que ha estado trabajando de manera continua y como ustedes saben desde el SSCELI también se ha impulsado mucho la formación de profesionales de programas de maestría desde la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el cambio climático, además también la gestión de instituciones educativas virtuales que hemos realizado con la UAPA, esta maestría para fortalecer que me parece las capacidades de las universidades, tener este ámbito de aplicación en esta era de la irrupción. Y bueno, pues para ir ya cerrando mi intervención, recordar también que a inicios de este 2020, ¿no? Hacia dónde íbamos con este tema de la innovación y de los nuevos modelos pedagógicos y sobre todo qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Porque finalmente tuvimos un futuro que se nos obligó o que nos permitió de manera inmediata ver hacia dónde íbamos. La inteligencia artificial en la educación, ya lo comentaba también el rector, cómo hacemos el uso de estos datos, pero hay que recordar que hay que hacer que esta educación o que esta inteligencia finalmente, en esta guerra de datos que hemos visto, porque además pues están las grandes empresas, Google, Teams, pendientes de todo esto, lo que está pasando, no debemos de perder esta parte social de la educación y sobre todo como se estableció desde la UNESCO, con la declaración de Inchón para la inteligencia artificial, en que esta inteligencia artificial sea de un valor social para la educación. Además, las perspectivas poshumanistas también de la tecnología, debemos de tomar la tecnología, el sentido humanista de la tecnología, darle ese punto neurálgico a la transformación social, el conocimiento personalizado, que también con esta masividad pues podemos tomar más decisiones para hacer un conocimiento más personalizado y más profundo para el seguimiento y el aprendizaje. El uso ético de los datos también, eso es muy importante. La educación para la justicia social, no perder de vista también. Algo que también es, en esta pandemia vimos un incremento, por ejemplo, de los eSports, que para el caso de España ha sido también una tendencia internacional para poder establecer. Muchas de las ligas de fútbol transitaron hacia estas modalidades de hacer los eSports y que, bueno, vienen con este tema de las nuevas profesiones. Las animaciones digitales, ¿no?, que también se han vuelto un componente central en este tema de pandemia, el conocimiento multisensorial a partir también de plataformas y el conocimiento en red, así como los laboratorios virtuales. Toda esta parte de la innovación pedagógica, pues evidentemente se ha venido mostrando con mayor énfasis con este tema de la pandemia. ¿Qué es lo que vendrá para esta hoja de ruta post-COVID? ¿Hacia dónde tendremos que estar visualizando el trabajo universitario, el trabajo de cooperación? Bueno, primero garantizar la calidad y la equidad educativa con estas recomendaciones de sana distancia y garantizando también esta nueva normalidad que vamos a vivir en los próximos meses para poder reactivarnos en nuestros ámbitos académicos. Este retorno pues tendrá que estar muy atento hacia la parte normativa, hacia la parte de la seguridad y la parte de la salud. Además, como comentaba, la atención psicológica a la comunidad académica se vuelve un punto importante. Ya lo hemos visto en algunas conversaciones con los rectores, quienes han estado muy cercanos a sus comunidades académicas, están trabajando en esto. Afrontar también la crisis económica, que esto también va a ser un tema a trabajar conjuntamente. El tema de la deserción y el abandono escolar será algo que también tendremos que estar muy al pendiente desde todos los niveles educativos, no solamente del universitario, porque evidentemente cuando hablamos de una crisis económica, pues hay otras necesidades, tanto para el sector público como para el sector privado, tendremos necesidades para poder hacer afrontar esta crisis. Y además, pues también fortalecer y mantener siempre vigente la formación docente en habilidades digitales. No está acabado, no, esta transición hacia la no presencialidad pues tuvo y evidenció lo que en verdad hay en el tema de competencias y habilidades digitales, así que hay mucho por hacer todavía en esto. Hay que seguir fortaleciendo la capacitación
desde los trabajos universitarios y desde las plataformas, y además pues las lecciones aprendidas que ojalá en verdad que podamos también hacer toda una hoja de ruta desde estos organismos de cooperación internacional para transitar hacia los distintos modelos que se habían venido estableciendo desde el punto de vista de la tecnología y la educación, desde el e-learning, el móvil, o todos los que hoy en día nos tienen que ver con la educación a distancia para poder garantizar una educación de calidad y sobre todo una educación equitativa para todos. Pues eso es hasta aquí lo que quería comentar. Gracias, Mari, por todo el apoyo y toda la colaboración. Muchísimas gracias, Germán, por este valioso aporte. Es importante resaltar que de esta presentación se ha podido conocer cuál ha sido el entorno antes de entrar a esta situación de pandemia, desde la transición de las universidades hacia una sociedad digital, enfatizando específicamente en el desarrollo del contexto tecnológico y cultural de las universidades, pero también enfatizando hacia la afectación de todos los estudiantes frente a la pandemia, con una situación específicamente psicológica y que afecta directamente a su desarrollo en el entorno educativo. De igual manera, tenemos un énfasis hacia la afectación hacia las universidades en relación a la suspensión de clases, el teletrabajo a nivel administrativo y docente, y que involucra también todos los procesos que desarrolla en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje. El auge de las apps y las plataformas en apoyo a cada una de las acciones que desarrollan los sistemas educativos. Asimismo, los gobiernos y las tecnologías educativas, cómo se han ido desarrollando en este marco de la pandemia, con el apoyo también de las redes sociales educativas, cómo se han transformado cada uno de los niveles de entornos para apoyar el desarrollo del sistema de educación en América Latina. Pero cuando el futuro nos alcance, tenemos retos importantes que resaltar, como la inteligencia artificial, que en concordancia con nuestro primer ponente se resalta en el marco de este desarrollo. Estas perspectivas poshumanistas, asimismo como el conocimiento personalizado, el uso ética de datos, la educación para la justicia social, los ePorts, y cuando desarrollemos cada uno de estos niveles, también las animaciones digitales, el conocimiento multisensorial, los conocimientos en red, laboratorios virtuales, etc., dejando marcado con claridad una hoja de ruta post-COVID en donde se llama a un trabajo conjunto entre las instituciones dedicadas al trabajo de relación a nivel latinoamericano e iberoamericano. En este momento vamos a dar paso a las preguntas que han sido recolectadas a nivel de nuestros canales de transmisión YouTube y Facebook, y tenemos valiosos comentarios desde cada uno de los países que nos están acompañando, desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Panamá y Paraguay. Vamos a plantear 3 preguntas para cada uno de nuestros expositores y tenemos un grupo importante de preguntas, pero vamos a tratar de reseñar 3 preguntas específicas. En primer lugar, para el doctor Mayral, en donde nos pregunta nuestro público si será posible diseñar un simulador de clases interactivo, simulando el trabajo remoto. Una segunda pregunta que se plantea para el doctor Mayral es ¿en qué áreas se considera que deben concentrarse los programas de formación docente universitaria post-COVID? Y una tercera pregunta, ¿cuáles son los nuevos métodos de evaluación asíncronos vinculados a este conocimiento que se pueden implementar para que sean aplicados en situaciones prácticas? En relación a la presentación del doctor Ruiz, tenemos en igual forma 3 inquietudes que son transmitidas en relación a cómo motivar a los estudiantes para continuar su formación profesional frente a las situaciones afectivas, sociales y laborales que afrontan. Asimismo, cómo sugeriría que en las plataformas virtuales de los estudiantes se incorporen una área de soporte emocional y cómo se lo desarrollaría.
De igual manera, ¿cuáles serían las nuevas dinámicas al interior de los ambientes de formación en cuanto a estrategias didácticas y tiempos de duración en relación a una sesión de clase en este nuevo estilo de desarrollo de proceso de enseñanza-aprendizaje? Vamos a iniciar con el doctor Mayral y damos paso a las respuestas de estas inquietudes planteadas. Adelante, doctor Mayral. Muchas gracias, en primer lugar, a todos los participantes en el webinar por sus preguntas. En primer lugar, la primera pregunta era si es posible un diseño de un simulador de clases interactiva. Si he tomado bien la nota. Mire, sí, yo en la pregunta, en la exposición, nosotros tenemos las aulas virtuales, la tecnología AVIP. Tecnología que pueden consultar en una de las páginas web que tengo en la presentación y que gustosamente compartiré con todos ustedes. Nosotros, a través de nuestros centros asociados, cada profesor imparte en directo, no solo presencialmente a los alumnos que hay, sino además en diferido, en streaming, emite esa clase, esa lección. Compartiendo recursos como la pizarra, compartiendo recursos como vídeos, etcétera, etcétera. Eso, que es una tecnología que nosotros llevamos desarrollando ya hace muchos años, se va a ir convirtiendo en una tecnología cada día más sofisticada. De hecho, hay herramientas ahora muy potentes que incorporan, sobre todo, lenguajes computacionales mucho más interactivos como HTML5, etcétera, etcétera, que permiten un grado de interactividad y de interacción mayor. Y sobre todo, es fundamental que ese nuevo aula virtual se puedan compartir todos los recursos digitales. Yo les estaba diciendo que vivimos en la era de la información y fíjense cómo a un simple clic tenemos acceso a millones y millones de documentos. Es decir, lo importante es que esos documentos estén debidamente etiquetados de tal forma que respondan a las necesidades del usuario. Claro, a mí no me vale que si hago una búsqueda en Internet me devuelvan millones y millones de páginas. No, quiero que me devuelvan las páginas que responden a la respuesta correcta a mi pregunta. Bueno, pues aquí, llevado esa reflexión al entorno de una clase virtual, de nuevo, es el objetivo desarrollar y mejorar esa tecnología de tal forma que el grado de interacción entre profesor y estudiante sea mayor, pero sobre todo que tanto profesor como estudiante tengan acceso a recursos enlazados, a lo que se denomina la web semántica, de acuerdo a los datos enlazados, de tal forma que ese aula virtual sea mucho más rica en contenidos, sea mucho más rica en recursos y, sobre todo, lo más importante, el resultado de la docencia sea de una calidad indiscutible, que eso es lo que a mí me preocupa, la calidad en la enseñanza. La segunda pregunta, me preguntaban qué áreas de formación docentes universitarias van a ser las más demandadas después de la era post-COVID. Bueno, yo siempre he dicho que estamos ante un nuevo escenario social, donde fíjense que los rectores nos preocupamos muy mucho sobre cuáles son la oferta educativa que necesita la sociedad. Yo hay veces, y lo digo con total honestidad, yo tengo claro, puedo intuir por dónde van los posibles nuevos intereses en cuanto a la formación universitaria. Pero yo no tengo la respuesta. Fíjense, yo les voy a hacer una pregunta que me gustaría compartir con todos ustedes. Si yo vamos a retrotraernos 10 años, les digo que vamos a trabajar con datos, con algoritmos, etcétera, etcétera, probablemente me hubieran tildado de soñador o de una persona que no. Es decir, con esto la reflexión que les hago es, de aquí a 10 años, las profesiones más demandadas y por consiguiente la formación que necesita la sociedad es una gran incógnita. ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo desde las universidades? Yo lo que puedo anticiparles es que va a ser una formación donde se requiere una formación transversal. Esa idea y esos cajones que hemos muchas veces dibujado entre humanidades por un lado y ciencias por otro, yo creo que no tiene sentido. Es decir, deberíamos ser capaces de fomentar un tipo de formación donde las humanidades y las ciencias se comuniquen unas con otras. De hecho, fíjense, yo decía
que en investigación es fundamental. La investigación hoy ha dejado de ser o ha dejado de corresponder a un área de conocimiento. La investigación moderna, los programas de investigación demandan la colaboración entre áreas diferentes de conocimiento. Es decir, la idea es que diferentes investigadores con diferentes formaciones o con diferente formación o de diferentes áreas de conocimiento que comparten un mismo problema puedan colaborar entre ellos. Esa es la investigación del futuro y por consiguiente yo siempre he dicho que hay una relación indisociable entre docencia e investigación. También debe ser la formación del futuro. Una formación donde seamos capaces de que las diferentes áreas de conocimiento se comuniquen unas con otras. Fíjense, yo lo digo y creo que ustedes compartirán conmigo que muchas veces en las universidades los centros de investigación viven cada uno, es decir, separados, sin comunicación apenas unos con otros. Bueno, es mi idea y es mi objetivo que esa comunicación, esa barrera muchas veces que hemos establecido de forma artificial entre humanidades, entre ciencias, se rompa, porque lo importante es que, que logremos discernir cómo podemos interaccionar los unos con los otros. Evidentemente, como decía Gell-Mann, ¿no? Es decir, que todo en el mundo, uno puede concebir el mundo como pequeños o elementos individuales, pero qué diferentes resultan cuando logramos buscar las relaciones entre unos y otros. Efectivamente, esa capacidad para establecer relaciones entre unos fenómenos y otros hace que el mundo sea algo más comprensible. En esa línea es la que debemos apostar, por una formación humanística combinada con una formación tecnológica, una formación donde seamos capaces de apostar por la interdisciplinariedad, algo básico. Y finalmente, me preguntan cuáles son los nuevos métodos de evaluación. Métodos de evaluación, eso como saben, dependen ya muy mucho de la materia en cuestión y van a diferir unos de otros. Mire, el doctor Ruiz hablaba, es decir, y hacía referencia, por ejemplo, a los laboratorios virtuales, donde es un sistema de evaluación que yo no he nombrado, pero que en la UNED tenemos grupos de investigación que son pioneros precisamente para el diseño de prácticas asíncronas, es decir, donde los estudiantes pueden hacer prácticas de laboratorio, tanto en ingeniería como en ciencias, física, química, ingeniería automática, etcétera, etcétera. Yo creo que los sistemas de evaluación vamos a seguir avanzando en sistemas de evaluación que respondan precisamente a esos contenidos personalizados a los que yo me refería cuando hablaba de la implantación de la inteligencia artificial. La evaluación es un aspecto esencial en el proceso formativo del estudiante y debemos ser capaces de calibrarlo a los avances que vayamos obteniendo en el diseño de nuevos materiales. Evidentemente, insisto, los sistemas de evaluación van a depender muy mucho y debemos ser capaces de adaptarlos a las exigencias y a las particularidades de cada una de las disciplinas. No es lo mismo un sistema de evaluación para una materia como historia del arte o economía de costes o lingüística computacional, evidentemente, o una rama de la ingeniería. Evidentemente van a variar mucho, pero debemos ser capaces, sobre todo la base común es esa, es decir, que el estudiante con nuevos materiales, con unos materiales más sugerentes, más modernos, más innovadores. Miren, es una palabra que sobre todo muchas veces hablamos con cierta ligereza de ella, innovación. Y yo quiero sobre todo subrayar la importancia. La innovación es clave y la innovación no supone hacer una réplica de lo ya conocido. No, innovar supone tener la capacidad para mirar más allá, es decir, para poder anticipar lo que ahora no sabemos ver o no podemos ver. Eso es innovación. Y en ese sentido, las universidades, los rectores, las instituciones, las comunidades universitarias, debemos ser humildes para tener esa conciencia de lo que no sabemos, pero también debemos ser ambiciosos por querer saber más y por querer anticipar esos escenarios, tanto docentes, investigadores como evaluadores, que va a requerir el futuro. Y esa capacidad es la que entre todos nos compete ahora, poder anticipar lo que queremos hacer y al hacerlo
apostar por la palabra, por favor, que no olviden, porque a mí me parece una palabra que hay que ponerla en mayúsculas y sobre todo creo que es la que debe presidir el debate, la innovación. Gracias, doctor Mayral. Solamente para cerrar, una pregunta que se nos quedaba y que el público está insistiendo en su aporte sobre los programas de formación docente virtual universitaria post-COVID. ¿En qué áreas considera que deberían concentrarse estas formas ya de apoyar a los docentes? Es de manera general que el aporte nos están pidiendo de una manera muy, muy precisa, ¿no? Yo les refiero, pues en todo lo que es todos los sistemas de formación, de enseñanza a distancia. Nosotros tenemos un instituto universitario de enseñanza a distancia, el IUED, donde donde ahí trabajamos todo tipo de recursos. Es decir, tenemos la cátedra de educación a distancia, presidida por uno de los prestigiosos profesores eméritos, el profesor don Lorenzo García Aretio, donde él ha trabajado mucho en educación a distancia, en sistemas de formación para el profesorado, y ahora en la sede del Instituto Universitario de Educación a Distancia les remito, por favor, a todos los programas de formación. Hay una página web, la de Conectados en Casa, donde también tienen todos estos sistemas de formación para el profesorado. Formación, miren, en evaluación, en metodologías para la comunicación con los alumnos, tanto síncrona como asíncrona, en sistemas de elaboración de materiales, tanto digitales como en formato texto. Es decir, de verdad que les refiero a la página del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Mayral. Adelante, Germán, con el aporte a las inquietudes planteadas. Gracias, Mari. Pues gracias a toda la gente que se ha conectado a esta sesión webinar. La verdad es que muy activos los comentarios y con mucho éxito también. Felicitarte, Mari, por esta iniciativa y por este vínculo académico de que nos establezcamos, quedarnos en casa, pero establezcamos esta continuidad de mantener la cooperación. Bueno, primeramente comentaban sobre motivar el tema de las cuestiones afectivas. Comentaba yo dentro de la presentación el papel central que está teniendo la atención psicológica a los alumnos en varias universidades que han estado implementando modelos, pues prácticamente lo han hecho a partir de los famosos call centers. Estos call centers que han funcionado para la atención psicológica. Hay unos datos muy interesantes de la UNAM, por ejemplo, que ya levantó también estudios en el tema de atención psicológica con toda esta clínica de bienestar universitario que también se estableció, la salud universitaria o algunas áreas de atención médica, es decir, escuelas y facultades de medicina también trabajaron de inmediato en este aspecto, las escuelas de psicología, gran parte de las necesidades de los chicos era era el temor, la ansiedad, que también se convirtió en otro de los puntos importantes para atender de manera psicológica. Entonces se establecieron algunas guías, se establecieron algunas infografías también para hacer recomendaciones hacia esta parte de atención de la psicología y sobre todo de la atención y la salud mental de los universitarios. Así que es importante mantener esto tendrá que ser una constante, como comentaba, para el retorno eventual hacia la normalidad, porque evidentemente pues el entorno familiar que se ha convertido, como también lo conversábamos, se ha convertido no solamente en este espacio neurálgico del desarrollo de la sociedad, la familia, sino también se ha convertido en un centro laboral, se ha convertido en un centro de conflicto. Por ejemplo, hay documentado tristemente en América Latina los casos de violencia de género al interior de los hogares. Así que la salud mental tendrá que ser algo fundamental y esperemos que podemos compartirles también lo que ha estado haciendo, por ejemplo, la UNAM, la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad Iberoamericana, que también desarrollaron ya muchos estudios en el tema de atención psicológica y muchos niveles de atención para poderlo hacer. Otro de los aspectos fundamentales es cómo vinculamos esta parte emocional en las plataformas virtuales, pues evidentemente pues es un gran reto que podamos hacer, pero los formatos que también preguntaban sobre estas nuevas dinámicas en clase y que muchos alumnos pues se quejaron, ¿no? Y se volvió también tema hasta de burla en algunos de los componentes de esta parte de los memes, ¿no? De desarrollar solamente el PDF o de tener la videoclase. Entonces yo creo que a partir de aquí
la experiencia nos dejará los nuevos formatos que podemos utilizar con el uso del Internet, las multiplataformas, como habíamos comentado también. Hay un aspecto de estos nuevos formatos y narrativas transmedia en la educación que se habían venido también desarrollando desde el punto de vista del desarrollo de el Internet, ¿no? De esta plataforma, tanto del uso de la radio, la televisión, el Internet, y hoy en día pues retomar ahora el streaming, ¿no? Que si bien sigue siendo televisión, pero ahora lo estamos haciendo 100% en Internet. Recordemos que también casi se incrementaron los datos en el uso del video en esta pandemia, pues a partir de las plataformas que también ofrecen el entretenimiento. Entonces sí se tendrán que trabajar en nuevos formatos. Las teleclases han sido uno de los componentes trascendentales también, que como comentaba, todos los países retomaron este tema de la televisión educativa, por ejemplo, para incorporarlos en estos planes de continuidad académica, pero me parece que se tendrán que replantear los formatos, ¿no? Por ejemplo, ya es impredecible que no tengamos formatos tan largos, ¿no? Tienen que ser formatos cortos, tenemos que trabajar en nuevas pedagogías y que finalmente también viene acompañado, como también lo comentaba el rector, de un proceso de formación en distintos niveles. La parte tecnológica tiene mucho que ver, cómo usamos estos dispositivos y cómo potencializamos el uso de estos dispositivos electrónicos en la educación. La parte pedagógica, que no hay que abandonarla, sobre todo por el tema central. Quienes hemos estado trabajando, como alguien preguntaba, desde el punto de vista de cuáles son las nuevas o cuáles deberán de ser las habilidades y capacidades de los docentes, pues evidentemente este tema de la pandemia ha puesto a flor de piel cuáles eran las habilidades en el tema tecnológico, aunque teníamos también las otras partes pedagógicas. Hay muchos indicadores como el ISSSTE, UNESCO, que han desarrollado todos estos modelos de cuáles son los estándares que debemos de seguir en el tema de formación docente. Creo que ahora con todo este tema deberemos de replantear estos estándares, deberemos de hacer una integralidad de todos estos. Cada uno de los países también tiene sus propios modelos que han desarrollado a partir del uso de las tecnologías y que podamos generar esta parte de una nueva competencia. Como comentaba el rector, no sabemos qué es lo que viene en las nuevas profesiones en el futuro. Ya también la OCDE lo comentaba, gran parte de los trabajos de esta economía digital están cambiando, no sabemos los trabajos que vamos a tener, así que yo creo que vincular muy importante la parte de formación y sobre todo la parte de pedagogía que no debe de cambiar en el uso de las tecnologías, Mari. Muchísimas gracias, Germán, que con este contexto hemos podido abordar a las inquietudes establecidas por nuestros participantes que han estado conectados desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Agradezco la participación de nuestros ponentes con su valioso aporte para que la región latinoamericana y del Caribe puedan enriquecer el desarrollo de las actividades dentro de nuestros sistemas educativos. Reiteramos también nuestra gratitud por ser parte de esta iniciativa a las entidades colaboradoras Virtual Educa, SCELI, UDUAL y a la UTPL. Recuerden visitar la página web de CALED, www.caled-ead.org y la página de Facebook. Si desean volver a revisar el evento, estará disponible para cada uno de ustedes en el canal de YouTube de Eventos UTPL y en las páginas de Facebook UTPL, Eventos UTPL y CALED. Finalmente, extendemos la más cordial invitación a nuestro próximo webinar que se desarrollará el 11 de junio con la temática La transformación de los sistemas de educación superior a distancia y en línea y su evaluación en época de la pandemia, a las 11 horas, hora de Ecuador, por los mismos canales de transmisión. Muchísimas gracias por su participación y los esperamos la próxima semana. Una buena tarde.